grabar también. Muy bien. Entonces, como venías diciendo seguramente, Martín, vamos hoy a hablar sobre los aspectos al punto de la edad y todo lo que es el recorrido del punto de la edad a lo largo de las casas y a lo largo de las distintas zonas de la casa misma. Entonces, vamos a mirar diríamos, esos procesos que se va dando a lo largo de la vida en la persona, eh, dependiendo de la temática de la casa, dependiendo de la energía, la curva de energía que tiene la casa y ese factor tiempo a lo largo de la vida, cómo va avanzando y va generando diferentes momentos de conciencia, diferentes situaciones que se pueden en la existencia humana generalizar, digamos, las diferentes etapas, infancia, juventud, madurez, vejez, todo esto se puede ir viendo cómo va moldeando todo ese plan del alma que viene para cada uno de nosotros a la luz de una manifestación que nos corresponde como seres humanos en nuestro ciclo vital y cómo a lo largo de ese ciclo vital pues se van dando diferentes procesos dependiendo de la casa que vamos recorriendo. Muy bien, entonces pasemos a la presentación para que podamos entrar en materia de explicarles cómo funciona el punto de la edad según la edad de la persona, qué tarea de desarrollo tiene, que está planteada en su carta, en su casa, y cómo vive esos movimientos y luego en el tiempo entran a ser, en el tiempo resonamos con esos procesos y entran a ser replanteados. Mientras Adiela nos busca, es bueno que ustedes saquen su carta, sobre todo si tienen una hora más ajustada a la hora real. Vamos a mirar y a verificar sobre la carta de cada uno de nosotros para ver cómo funciona el punto de la edad a nivel personal. El libro donde encuentran esta información es el libro del reloj de la vida de Bruno Luis Huber y lo bajan del sitio api-ediciones.com. Allí van a poder descargar gratuita y legalmente este libro. Muy bien, ¿estamos listos? Ya te comparto la presentación. Sí, ok. El movimiento del punto de la edad es una temática muy única, muy independiente. No la compartimos con otra persona. Es una temática personal. Muy bien, entonces sigamos para que adelantemos. Vamos a encontrar en cada casa, ya sabemos que cada casa, el movimiento del punto de la edad dura 6 años, no importa el tamaño de la casa. Y en esos 6 años van a estar divididos al menos en 3 etapas. Esas etapas son unas etapas de desarrollo según la temática de cada casa. Esas etapas son la zona cardinal, que esto ya lo vimos en el curso, que es donde exteriorizamos toda la fuerza. Como dice ahí, tenemos una intensa actividad y logramos imponernos desde la cúspide de la casa en el momento en que se toca por 2 años y medio. Y ahí podemos actuar de manera definitiva, contundente hacia el mundo. En la segunda fase produce un efecto distinto. Va desde el punto de inversión hasta un poco más allá del punto de reposo, son 2 años, y esa es una zona fija, caracterizada por una energía saturnina, donde lo que le importa al ser humano en esta etapa es consolidar, realizar actividades que generan seguridad o se atreve simplemente a actuar en el momento que está seguro de que las cosas van a salir. Entonces va a tomar más tiempo, pero uno de los temores que hay en esta fase es el miedo al rechazo, al fracaso. Incluso cuando vamos llegando al punto de reposo, la persona se inhibe y muchas veces la vida se pone demasiado lenta, estática. Y la tercera fase, que consta de 1 año y medio aproximadamente, se llama zona mutable o zona de cambio. Y esa zona mutable
o zona mutable tiene que ver, como el nombre lo dice, es zona de adaptación. Entonces habla de una nueva orientación, entran los temas de la siguiente casa, empezamos a implementar lo nuevo, a interesarnos por los temas de la siguiente área de la vida en la que vamos a entrar, pero todavía no hemos abandonado los temas que venimos trabajando en los últimos años. Este estrés, por eso se llama también la zona de estrés, genera que la necesidad que tenemos de estar en dos espacios o dos circunstancias a la vez, pero también nos pide una capacidad de adaptación y de alguna manera nos genera inseguridad porque a veces queremos resultados rápidos y seguros cuando estamos en una zona de adaptación. Ahí están los 6 años globalmente que pueden durar estos procesos. Entonces vamos a verlo sobre la práctica. Muy bien, entonces para ir observando cómo se van dando esos procesos, ese avance evolutivo de la persona a lo largo de las distintas etapas de la vida por las casas y cómo esto va haciendo también en la medida que el punto de la edad recorre la carta unos aspectos con las casas mismas, a su vez aspectos con signos y con los planetas que va encontrando a lo largo del tiempo. Vamos a hacer el ejercicio de estas fases de la vida con un ejemplo, con el ejemplo de la carta de Marie Curie. Aquí, bueno, de Marie Curie, que es pues una persona reconocida por haber ganado 2 premios Nobel. Vamos a mirar inicialmente, antes de esto, Muy bien. cómo se ve esta circunferencia y cómo hay este gráfico que les recomendamos muchísimo que lo puedan sacar e imprimir y tenerlo como guía porque va a ser de una gran utilidad en la comprensión de cómo se va viviendo el punto de la edad en relación con todos los elementos de la carta que va encontrando en la medida que avanza. Sí, estas son la casa 1 de 0 a 6 años, la casa 2 de 6 a 12, la casa 3 de 12 a 18 años, vivimos la casa 3 y los planetas que están ahí. Ustedes ven unas temáticas muy puntuales por edad en cada casa, en esas 3 zonas que acabamos de observar. Observen las palabras que hay ahí. En el reloj de la vida van a encontrar una descripción mucho más puntual y precisa, pero coincide con la temática de desarrollo de la personalidad y los planetas con los cuales se va encontrando el punto de la edad. La casa 4 va de 18 a 24 años, la quinta y las temáticas de la quinta de 24 a 36 y la sexta casa de 30 a 36 años. La siguiente fase, colocamos la otra parte, Edith, va de 36 a 42 años, que es la casa 7, los temas de relación, vamos a trabajarlos en esa época especialmente. Ustedes ven ahí unas zonas grises, sombreadas, que son los puntos de reposo dice crisis de modo de vida, crisis de pareja en los 40. Luego viene la fase 42-48, crisis de los 40, con un énfasis en un punto. La palabra crisis aquí habla de encrucijada y transformación y cambio, toma de decisiones, cambio de conciencia, pero también estancamiento si la persona no lo hace. Esta es la famosa casa de la muerte o la transformación 42-48 años. La casa nueva de los 48 a los 54, donde nos formamos una visión muy propia de nosotros mismos. Y luego la casa 10, 54, 60 años con un punto del punto de reposo, de transformación, se llama crisis de aislamiento, a los 57 años y medio. La casa 11, de 60 a 66 años, cuando el ser humano se va jubilando, aunque no se jubile, la vida lo va retirando de ciertos roles y lo va preparando para entrar en la casa 12, de los 66 a los 72 años, donde la tarea más importante es el trabajo más profundo sobre nosotros mismos, de alguna manera en soledad. No hablo tanto de la soledad física como de retirarse del mundo para terminar ciertas tareas vitales. Esto no significa de ninguna manera que un ser humano viva 72 años, puede vivir mucho más o menos años. Habla del proceso, cuando llegamos a los 72 años, de completarnos a nosotros mismos.
Muy bien, entonces, como les decíamos, es mucho más didáctico que lo podamos hacer basados en un ejemplo. Les invitamos a que a lo largo de este ejercicio con la carta de Marie Curie, también se permitan ustedes ir observando cómo el punto de la edad va avanzando por las casas en sus cartas y de qué manera esto, de acuerdo al momento vital, se está reflejando dependiendo lo que el punto de la edad va encontrando. Permítanse ese ejercicio que realmente genera unas claridades de sí mismos muy grandes y de como de las experiencias y de qué se trata, como ese embonamiento que se da a lo largo de la vida en cuanto a la apertura de conciencia. Bien, entonces básicamente vamos a recordar de quién es Marie Curie. Es una mujer muy reconocida porque fue la pionera en el campo de la radioactividad, una científica nacida en Polonia el 7 de noviembre de 1867. Una mujer que a base de muchas, diríamos, muchas batallas en términos de la época y de la manera como era de alguna forma visto el femenino, ella rompe de alguna forma como todas esas parámetros que había y se abre como científica, destacándose a nivel social, a nivel académico. Es la primera mujer que recibe un premio Nobel y es la primera mujer en recibir 2 premios Nobel. Ya creo que hay otra mujer que lo ha hecho, no estoy segura, pero creo que sí. Es la primera mujer en ser la profesora de cátedra de la Universidad de París, luego de 650 años de su fundación, y que la primera persona que describe el término radioactividad. Entonces, una mujer con mucha fuerza, pero que a lo largo de su vida tiene todo un proceso que le lleva, justamente un proceso vital que le lleva a desarrollar y a sacar todas esas potencialidades que trae en su alma para poder sacar adelante la misión de su alma. Marie Curie es la quinta hija de un profesor de física. Su padre era profesor de física, es decir, una imagen guía que la podemos ver en su carta por la oposición Sol-Plutón. Vemos cómo esta oposición define claramente esa idealización del padre, esa manera como la imagen guía de él define mucho los parámetros por los cuales ella tiene como sus bases para poder desarrollar más adelante su propia fuerza y convertirse después en imagen guía para otros. Su padre es el primero que le enseña a manejar todos estos instrumentos de la física, de la química en ese momento, hija de una mujer maestra también, pianista y cantante. Entonces, ya de por sí, cuando vemos el punto de la edad de ella, aquí en el ascendente, vemos cómo está haciendo el punto de la edad una oposición a Urano en el descendente. Entonces, aquí vamos viendo recortado las diferentes fases del punto de la edad de ella. Entonces vemos cómo ese punto de la edad conectado a Urano habla claramente de que debió haber sido un nacimiento con ciertas características uranianas y a su vez también que traía una ancestralidad muy fuerte en términos de la ciencia. Es decir, Urano en Cáncer, como si hubiese recibido esa fuerza de sus ancestros y de sus padres para lo científico y una fuerza que venía a ser muy visible, Urano en el descendente. Generalmente cuando hay esta posición de planetas en la línea del nacimiento, que es el ascendente y el descendente, nos habla de circunstancias previas al nacimiento, en la gestación, durante el nacimiento en el canal de parto y posterior al momento del nacimiento. Y con Uranos, yo no sé si tú lo sepas, Adi, pero seguramente ella tuvo algunas experiencias imprevistas, distintas, diferentes a las convencionales en el momento de su nacimiento. Y esto hace que después la persona se presente en la casa 7 de una manera inusual, distinta, como en el caso de ella, que
a través de la ciencia pudo aportar lo que no era común para las mujeres en ese momento, a través de ser una gran científica, una persona con un desarrollo mental, espiritual muy grande y que benefició a la humanidad. Pero vamos a tenerlo en cuenta en nuestras cartas, es cómo se vivió, cómo fue el encuentro con el mundo. Yo personalmente no lo sé, pero seguramente si escarbamos en su biografía lo vamos a poder encontrar. Realmente sobre detalles de su nacimiento no hay, solo vemos que es la quinta hija, pero sí es bien interesante cómo se describe esta primera fase, la fase inicial de la casa uno, entre el comienzo de la casa, esa zona cardinal de la casa y el punto de inversión, como el despertar del yo. Y claramente allí como que todas las improntas que se dan justo en el momento del nacimiento, todo el proceso de parto, tienen una implicación y imprimen, digamos, muchas memorias que van a tener mucho que ver con todo lo que viene adelante en la vida para la persona. Y acá, como vemos, seguramente debieron habido situaciones muy conectadas con ese Urano, de cambios impredecibles, de situaciones inesperadas que vamos a ver más adelante a lo largo de su biografía con el punto de la edad, que se dieron de muchas formas. Pero a su vez también con Urano en Cáncer al frente, ascendente Capricornio, es decir, esa fuerza de autoridad, ese lugar de reconocimiento que venía ella a tener a pesar de venir como de lo más, de cero, pues la familia tuvo muchas crisis económicas a pesar de que era una familia de personas, profesores, eran académicos, de todas maneras económicamente no fue fácil para ella y venía todo eso a mostrarse y a desarrollarse de una manera muy fuerte. Urano en esa posición tiene mucha fuerza. Bueno, esta diapositiva lo que pretende es mostrar un poco la dificultad que había en la cercanía con la madre, en la relación con su mamá, porque pues la mamá justo durante el embarazo ya tiene un diagnóstico de tuberculosis. Fue una enfermedad crónica lentamente progresiva que lleva a la muerte de la mamá a la edad de 10 años de edad de Marie Curie. Y por esa razón se describe en la biografía que su madre evitaba el contacto físico con sus hijos y con sus hermanos. Y esto pues realmente genera una dificultad y un dolor desde el punto de vista de su yo emocional, que es lo que vemos acá como este Júpiter en cuadratura al Saturno de ella que da lugar a lo largo de su infancia, digamos Júpiter se toca aquí más o menos a la edad de 8 años, da lugar a esa dificultad que tiene ella posteriormente para relacionarse o abrirse un poco más socialmente. Era una mujer más bien retraída, tímida, un poco muy de ese sol en Escorpio, muy más bien llevada hacia adentro, em, pero tiene una causal en este primer cuadrante del punto de la edad con Júpiter en cuadratura a Saturno. El punto le da tocando a la luna, porque aquí lo que nos interesa puntualmente es que los sucesos que ella vive, que en este caso es la muerte de su hermana, 1877, coincidiendo con la edad de los 10, 11 años, el punto le da tocando a la luna, hace que ella tenga una fuerte sensibilidad. Es como ella vive en su mundo interior esa pérdida, esa renuncia a un ser querido. Casa 2 es pérdida, está en el punto de reposo de la casa 2, que es un punto de cambio, se llama crisis de la realidad, ustedes la ven ahí, y para ella esta experiencia de pérdida va a generar en el tiempo, y luego la pérdida de la madre en 1879, 2 años, el punto de la edad, se demora un tiempo y no habla de sucesos, sino de procesos que a través de los sucesos que la persona vive va grabando. Ustedes, vamos a ver en el tiempo cómo ella tiene una serie de pérdidas después de su esposo y justo empieza a muy temprana edad sintiendo esa carencia emocional, que aunque parezca que sea una mujer fría, realmente es el impacto que ella tuvo. Un sol en Escorpio y una luna en Escorpio hablan de una intensidad emocional, pero que aprendió a esconder
para no sufrir, o lo sufría por dentro, pero no lo mostraba afuera. Vamos a seguir mirando para poder entender y ustedes pueden ir haciendo el ejercicio con sus cartas. Bueno, entonces el punto de la edad sigue avanzando y le toca ya la casa 3 sobre la edad de los 13, 14 años, en que ella se ve obligada a retirarse de la familia de sus padres por temas económicos, empezar a tener que buscar ingresos. Y este paso del punto de la edad por Neptuno asociado a que viene el punto de la edad con un impacto muy fuerte de la luna en el nodo sur, en punto de reposo, avanzando hacia Neptuno con una gran dificultad para poderse recuperar de la pérdida de su hermana y de su madre. Y esto la hace caer en estados depresivos profundos, al punto que ella tiene que retirarse un tiempo prácticamente del trabajo, o sea, se ve como casi incapacitada emocionalmente, como dices Martín. Ella era altamente sensible, su sol en Escorpio, su luna en Piscis, en punto de reposo, en nodo sur. Realmente esto hacía que los estados emocionales tuvieran que ser muy profundos y al tocar Neptuno prácticamente se podría hablar de una crisis psicológica muy, muy fuerte. Hay una descripción que hace su hija en el diario que escribe de ella, donde dice estas palabras escritas por ella en una carta que le envía a su hermana. Dice, he caído en una negra melancolía, ya que los compañeros cotidianos son los espantosos vientos del oeste, salpicados de lluvia, de inundaciones y barro. Ha habido momentos que contaré entre los más crueles de mi vida. Siento muchas cosas violentamente y luego me sacudo. El vigor de mi naturaleza se retoma de nuevo y me parece que salgo de una pesadilla. Entonces, aquí vemos la profundidad de este Neptuno eh, eh, generando, digamos, un procesamiento de mucho dolor. Aquí cuando el punto de la edad toca la luna, de hecho, ella pierde la fe en Dios, ella se vuelve agnóstica y pues realmente se desconecta como de una fe en algo que la pudiera de alguna manera rescatar. Y ese es el proceso que se va dando en ese punto. Si el Neptuno produce desengaño, desencanto, también tiene una función curativa bajo esa experiencia que es trabajar sobre nuestro mundo emocional, en el caso de ella, procesar la pérdida, por eso lo vive como una época muy triste, pero también que le va a permitir a su mundo emocional hacer una transformación, una elaboración interna de la pérdida para poder asumirse y seguir adelante. Eso lo tenemos en cuenta y está ocurriendo alrededor de la edad de los 14 años, en ese 13, 12, 14 años, esa experiencia que ella ya habla de negra melancolía. Bien, entonces, avanzando el punto de la edad, ya sale, digamos, de el signo de Aries, está aquí en el punto de reposo, en toda eh, la frontera entre Aries y Tauro, y aquí ya vamos en el punto medio entre Neptuno y Plutón. Los puntos medios se les da una importancia en el punto de la edad y también para los aspectos en el método Hoover, ya que definen como interfaces muy importantes que involucran de alguna manera los dos planetas que se encuentran en digamos, en esa distancia de grados. Aquí estamos en el punto medio entre Neptuno y Plutón, dos planetas transpersonales y en un punto de reposo. Entonces, estamos ahí frente a un momento crítico de la vida y ella hace en ese momento una crisis nerviosa que la obliga a retirarse un año de toda labor. O sea, prácticamente se ve impedida para poder ser funcional emocionalmente. El abrume, digamos, que como lo vive ella, de su momento de vida es muy grande
Y si vemos, pues realmente se puede comprender más allá de, digamos, de las circunstancias físicas que ella pudiera tener, se puede comprender viendo el punto de la edad cómo debió haber sido para ella ese momento, un momento en que ella se sentía frustrada porque ya por su edad ella aspiraba a poder entrar a estudiar, poder hacer cosas y la verdad lo que tenía que hacer era dedicarse a trabajar para poder ayudar a sus hermanos. Entonces, eh, realmente se sentía frustrada, más la pérdida de su mamá, que realmente generó un dolor muy profundo, hacen que este punto de reposo haya sido especialmente vivido de una manera muy intensa, alrededor de sus 15 años. En esa etapa de los 15 años, todo ser humano en la casa 3, enfrente, ustedes van a ver el relojito que está en el reloj de la vida, en el libro El reloj de la vida, pueden verlo. En ese punto se enfrenta algo que se llama la crisis de identidad. Y en el caso de Marie Curie está entre Aries y Tauro, entre yo soy y necesidad de tener por sí misma. Esa es la crisis de los adolescentes que para cada persona, según el signo o los planetas con los que está en contacto en esa época, tiene unas características específicas. Ella, viniendo de Neptuno, el abandono, va hacia Plutón más adelante, que es sacar su fuerza, valer por sí misma, y está justo en ese punto de los 15, 16 años que Adiela nos muestra, donde tiene la necesidad de transformar, de asumir esa identidad. Esa es la famosa crisis de todo adolescente, que ustedes encontrarán en el libro que les recomendamos una descripción maravillosa para los procesos de acompañamiento de las personas en esa edad, o familiares, o de sí mismos, para entender qué está pasando y cómo gestionarlo. Muy bien, entonces el punto de la edad sigue avanzando por Tauro, llega al fondo del cielo en la carta de ella, que también es muy interesante en su carta, como Plutón está muy cerca al fondo del cielo, está como en zona de estrés de la casa 3 entrando a la 4. Ese Plutón en esa zona facilita mucho el mirar en profundidad cualquier cosa que se quiera y más con el sol del otro lado en Escorpio. Es decir, aquí hay una cualidad muy grande de capacidad de ir profundamente, sol en Escorpio, con su regente en oposición, Plutón. Hay una capacidad de mirar la naturaleza de la vida, Tauro, de una manera muy grande. Sin embargo, ella es una joven y su momento vital pues abarca temáticas de la juventud que también van generando, digamos, unas improntas. Y aquí ella se enamora, vemos el punto de la en oposición al sol en Escorpio, de un joven matemático que conoce en una de las casas donde ella trabaja en un verano, pero pues claramente el joven era hijo de la familia para la cual ella trabajaba, había una diferencia social y la familia cierra, la familia de este joven cierra la posibilidad de esta relación por la diferencia social. Y ella sufre una decepción muy grande y prácticamente dice que cierra totalmente la posibilidad a poder volverse a enamorar. Si nos damos cuenta, aquí se toca esa oposición Sol-Plutón donde se vive al masculino, al padre, que es esa figura inicial como la imagen guía, y después en este enamoramiento, este joven es estudiante, bueno, es un estudiante científico, no sé si creo que era de matemáticas o algo así, también ella idealiza esa imagen, pero al ver frustrada la posibilidad, pues como dice una de sus cartas, dice que algunas gentes pretenden que a pesar de todo es necesario que pase por esa clase de fiebre que se llama amor. Esto no entra absolutamente en mis planes. Si antes lo pude tener, ha volado como el humo y lo he enterrado, encerrado, escondido u olvidado. O sea, esto es como una afirmación muy plutoniana, muy fuerte, de decir, no, no me dispongo más a esto y seguramente quedó la impronta de un miedo a la pérdida, que después tiene que verse superada, ¿no? Cuando ya conoce a su esposo.
al que va a ser su esposo. Cuando tenemos, cuando tenemos esos pasos del punto la edad sobre Plutón, Plutón nos enseña que vamos a destruir imágenes que no corresponden con nuestra verdadera naturaleza. Cuando la persona se identifica demasiado con algo, bajo el efecto de Plutón, esas imágenes se caen, se destrozan para que emerja una nueva imagen de sí mismo. Cuando la persona cree que no es posible, Plutón le dice es posible. Y en el caso de ella, Plutón en el 17, 18 años le está diciendo, todo el mundo se casa, todo el mundo, pero en tu caso esa versión tradicional va a ser diferente. Entonces, vaya mirando el reloj de la vida en sus casos, en sus amigos, vayan verificándolo, porque esto nos está indicando cómo vamos construyendo o cómo se va desenvolviendo el proceso. No es tanto el suceso, sino los procesos de conciencia que se están dando mediante los acontecimientos, pero no al revés, que normalmente le hemos dado mucha importancia al acontecimiento, pero no al proceso. En este caso, el punto de la edad enfatiza una toma de conciencia sobre el proceso que está viviendo la persona y, claro, también tiene en cuenta cómo vamos a manejar los acontecimientos, dándole prelación al proceso de conciencia, de desarrollo que está viviendo la persona. Muy bien, aquí entonces vemos el paso por un punto que es muy interesante en el método Hoover y está definido en la carta de, por esta línea rosada en el programa Astronex. Se ve en el eje de las casas donde está involucrado. Entonces aquí este punto corresponde con lo llamado el eje de cruce, que es una interfase entre el punto de la edad de la carta natal y el punto de la edad de la carta nodal. Esto es un concepto que pertenece a ya cursos un poco más avanzados, pero para resumirles, este punto define el cierre de ciclos que tienen que ver con, digamos, con información del pasado del alma, llámese vidas pasadas, llámese el bagaje que traiga el inconsciente para desarrollar, cerrando unos ciclos y abriéndose a unos ciclos nuevos, muy conectados con el proceso que el alma viene a desarrollar, es decir, muy conectados con lo que es los nodos, el eje nodal, es decir, el proceso kármico que viene a desarrollar la persona. Entonces, aquí el punto de la edad está pasando por la casa 4, vemos una casa 4 estrecha, pequeña. Este sistema de casas hace que por el lugar geográfico donde ella nace, que es de Polonia, las casas sean de tamaños diferentes. Entonces, los eventos que se viven acá, cuando las casas son pequeñas, son eventos un poco más intensos y como mucho más acelerados y más allá también por lo que vemos esta acumulación de planetas en la casa 10 haciendo oposición a ese punto. Vemos a su vez también que se activa un triángulo de eficiencia con Júpiter y se activa la cuadratura Saturno-Júpiter que da esa cualidad de trabajo, de impulso, de capacidad analítica muy profunda, una gran inteligencia en ella muy desarrollada, sobre todo como en un proceso de introspección, o sea, como si tú se tuviera esa capacidad imaginativa. Entonces, cuando el punto de la edad toca, llega a ese momento, ella tiene la posibilidad de salir como de ese estancamiento donde había esa frustración para lo que ella quería más, que era poder abrirse a estudiar, como lo era su padre, a estudiar física, a estudiar química, como lo era su papá, que era físico. Esa imagen guía Sol-Plutón que le impulsó mucho a ella. Y entonces ella puede acceder por primera vez a al laboratorio de un primo que venía de Rusia de estudiar con Mendeleev. Entonces ahí como que por fin, finalmente, se puede abrir esa nueva etapa de vida para ella, donde empieza a desarrollarse esa cualidad que viene a desarrollar, que es más allá de lo que se hace en términos de este plano, es más el desarrollo de una cualidad espiritual, digamos, que esto se trata de un proceso de conciencia y el escenario está dado, como lo que impulsa a la persona en cuanto a su motivación se da, pero de fondo hay el desarrollo más de cualidades más profundas.
Sí, el punto de la edad está llegando al punto de reposo de la casa 4, que es cuando la persona se separa del hogar paterno. En esa edad ya empieza sobre los 22 años a salir del hogar, y en el caso de ella, como nos lo estaba mostrando Adiela en el gráfico anterior, pues tiene que separarse de la familia para activar los planetas en la casa 10, que son las metas individuales, ir a Rusia, ir a otro lugar para hacer casa 10 su destino. La oposición a Saturno es eso, la separación del hogar paterno para asumir su destino. El triángulo de eficiencia, que es el punto le hace la cuadratura a Júpiter y Saturno, Venus, Marte a Júpiter en casa 2, habla de la oportunidad de ir al laboratorio, eso es Júpiter, de su primo. Se le abrió una puerta en el mundo para estudiar con Mendeleev, que en ese momento era muy reconocido como el creador de no solamente de la tabla periódica de los elementos, sino como un gran científico. Esa es la oposición Saturno-Venus, salir de cierta comodidad para ir a enfrascar o enfrentar su destino, y la cuadratura a Júpiter es ese esfuerzo, esa eficiencia que tiene que asumir ese reto con un sentido de oportunidad para apropiarse de la casa 2 de los talentos que ella más adelante iría a mostrarle al mundo. Bien, entonces el punto de la edad va avanzando, ya entra, en este momento entra a la casa 5 en Géminis, en el eje Géminis-Sagitario. Hay una oposición a Marte y a Mercurio, todavía mucho más activo. Cuando el triángulo de eficiencia ya no se ve, todavía hay mucho impulso en este momento de la vida, y a su vez el punto de la edad va acercándose a lo que se va viendo adelante, que es ese Urano muy, con mucha fuerza en la zona cardinal de la casa 7. Entonces, en ese momento, cuando el punto de la edad se posiciona a Marte, ya Marie Curie cumple la promesa de ayudar a su hermana a estudiar medicina. Ella tiene que dedicarse a trabajar como cuidadora de niños para recoger dinero y apoyar a su hermana. Entonces, ella tiene que ver aplazado el tiempo para poderse ir a estudiar por esa promesa de apoyo a su hermana, y a su vez también por tener que cuidar de su padre. Pero en ese momento, entrando a casa 5, ella, y con el punto de la edad en oposición a Marte en casa 10, ella logra irse a la Sorbona. En ese momento puede entrar a estudiar. Muy pocas mujeres estaban digamos, en ese momento en la universidad, y pues lo hace con mucha valentía y bajo unas situaciones económicas bastante difíciles, incluso al punto de tener que pasar dificultades como casi de aguantar a veces hambre, por la escasez que había. Más sin embargo, esa oposición no le impide, y ella avanza por la fuerza que da este Marte aquí, y Mercurio activado, que le permite ya entrar en el espacio de lo académico. Como ustedes observan, el punto de la edad lo que está haciendo, más que producir sucesos, es que la persona contacte con fuerzas y recursos internos que se van a ver reflejados en decisiones y sucesos que acontecen en la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contacta con Marte, la fuerza, la determinación para encarar lo que deseamos. Cuando se contacta Mercurio, así sea una oposición, es el reto de enfrentar los estudios. En este caso, la oposición significa que, pues, exigencia que se va a encontrar en un ambiente que después Adiela nos va a aclarar, que no es fácil, no es fluido, es muy retador porque es la única mujer, es un ambiente machista, pero además clasista. Eso indica esa oposición. Y cuando llega a los 24 años, está entrando en la casa quinta. A esta fase se le conoce en el reloj de la vida, entre los 24 y 30 años, como la fase de prueba de uno mismo, de ponerse a prueba, de salir del hogar paterno, materno. Esto es muy conveniente saberlo para experimentar el mundo, para lo que sea, ganar la confianza, la experiencia de poderse valer por sí mismo, independiente en este momento de conseguir ya algo definitivo o no. Es ganar la confianza de explorar en el mundo por sí mismo y darse cuenta que es capaz de abanderar su propia vida y experimentarla.
Muy bien, entonces tenemos aquí punto de la edad en oposición a Mercurio en la zona fija, entrando a la zona fija. eh, Está en pleno proceso de aprendizaje. Estamos en el año 1893 y es la primera de su curso. O sea, ahí se ve lo que acabas de decir, Martín, cómo se manifiestan todas esas capacidades y cualidades en su carta natal. Punto de la edad sobre Géminis. Bien, aquí entonces sobre el punto de la edad la zona fija y punto de reposo de la casa 5, se da todo el proceso de conocer a Pierre Curie en todo al avance de la casa 5, lo conoce y claramente tiene que superar una serie de temores, por eso el matrimonio se entendería que se da sobre un punto de reposo, dice crisis de amor, cuando vemos el gráfico del punto de reposo es conmoción existencial, crisis de amor, entonces seguramente tuvo que vencer muchas cosas, muchos temores a la pérdida, muchos temores al sufrimiento y por eso bajo ese momento en la casa 5 se da. De todas maneras, la casa 5 facilita al individuo que se dé esa experimentación y prueba de sí mismo. Es como que estamos en ese cuadrante de la vida que nos da la posibilidad en casa 5 de lanzarnos, de abrirnos, de arriesgarnos, ¿no? Como sucede allí, en la casa 5 tiene esa regencia del sol, esa regencia de Leo, esa cualidad leonina que a pesar de los miedos da esa posibilidad. Si observemos algo, hay un momento antes de avanzar, que el punto de edad está haciendo una cuadratura a la luna. Y recordemos que a la edad de 10 años, 10, 14 años, perdió a su hermana y a su mamá, a su madre. Y a los 28 años, el punto de la edad está confrontándola en el punto de reposo, en esa conmoción, la decisión que ella había tomado de no enamorarse, de pérdida, pues se ve confrontada con la necesidad en la casa quinta, que es uno de los simbolismos de la casa quinta, es el erotismo, el magnetismo, que se irradia hacia otra persona, pues tuvo que enfrentar ese miedo. Hay un quincuncio del punto de la edad hacia el sol también, que el quincuncio, que es esa línea de larga de 150 grados, es un aspecto de replanteamiento, de toma de conciencia, de cuestionarse el destino. Y la autoconciencia, pues al conocer a su esposo, a Pierre, pues la obliga a replantearse esa decisión emocional de encapsularse, de no saber nada del amor y darse el permiso de abrirse a esta experiencia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque los sucesos de nuestra vida no están disociados ni aislados y obedecen a un plan maravilloso que tiene que ver con el desarrollo de nuestro proceso evolutivo y con la manifestación de unas cualidades internas. Y ciertos procesos nos pueden cerrar, pero también otros procesos en nuestra historia pueden ayudarnos a liberarnos de la impronta traumática o la memoria o la creencia negativa que hemos hecho sobre nosotros mismos, como en este caso. Muy bien, sobre la cuadratura a la luna, avanzando un poco, en 1897, ella se casa en 1895, en 1897 ya estamos pasando por la zona de estrés de la casa 5, entrando a la 6. 2 años después nace la primera hija, Irene, que es la que hace justamente esa biografía detallada que nos ayuda tanto en este ejercicio. Eh, en este momento es un momento de máximo rendimiento físico, es decir, hay como un florecimiento de todas las capacidades y las cualidades intelectuales, físicas, mentales, y un grado de madurez y apertura a la vida, más un grado de preparación. Se está llegando a la edad de los 30 años, se está próximo a entrar a la casa 6, donde hay como toda esa posibilidad de ofrecerle a la vida lo que se viene, lo que se trae y lo que se ha ido desarrollando conscientemente en esta vida. En este caso, la cuadratura a la luna da esa
facilidad de poderse convertir ella en madre, muy a pesar de todos sus temores y de todas sus dificultades emocionales como persona, porque para ella la parte afectiva, el poder expresar esa, digamos, esa cualidad del afecto era complejo, era difícil, por lo que vivió con su propia mamá, por la dificultad que tuvo su mamá de acercarse físicamente a sus hijos, a ella. Pero como, digamos, como momento de la vida se describe en este círculo como máximo momento de rendimiento físico. También es conveniente que tengamos en cuenta que el punto de la edad está atravesando un signo y el signo es una disposición interna, está bajo Géminis, un signo mutable, un signo de adaptación, de contacto a través de la comunicación con el entorno y justo entrando al área del trabajo, pero también la casa 6 son las funciones que necesitamos hacer en el día a día para sacar adelante los retos que tenemos. Y en ese momento entra una hija, entra esa persona que está necesitando ella, que va a ser parte de su vida y que le exige también un rendimiento, una activación. Sigue, Edith. Muy bien, entonces avanzando hacia la casa 6 tenemos ya la zona cardinal, se activa un trígono a Júpiter y un quincuncio a Saturno. Entonces se activa esa cuadratura que para ella fue, digamos, para su vida fue muy, muy importante en términos de su capacidad productiva intelectual y también en cuanto a el consolidar esa capacidad intelectual. Allí, con el gráfico del punto de la edad nos dice que hay una lucha existencial y hay autoafirmación, es decir, ya empieza a poderse entregar muchas de las cosas que ya se han podido ir recogiendo en el tiempo y se va consolidando también la posibilidad de cada vez elaborar y dar más a los demás. La casa 6 corresponde a esa búsqueda del hueco en el mercado y la superación de la existencia. Esta etapa de la casa 6 para Marie Curie, ya con su compañero Pierre Curie, año 1898, hace que sea una etapa muy productiva, donde se da el descubrimiento del polonio y el radio por los trabajos que ellos hacen. Es una etapa altamente productiva y pues este triángulo que se forma con el punto de la edad es hacia esa cuadratura, ¿no? Es un triángulo de aprendizaje, es un triángulo, diríamos, dominante porque rodea el centro de la carta que le da una gran dinámica, diríamos, de productiva por esa cuadratura Saturno-Júpiter en ese momento de la vida. Una cosa para tener en cuenta y es que esa cuadratura que vivió antes sobre Júpiter unos años atrás, como alrededor de los 20, 22 años, cuando el punto de la edad le hizo cuadratura a Júpiter, ella viajó a Rusia a trabajar en el laboratorio de su primo. Allá era un esfuerzo, un reto, eso es la cuadratura, una oportunidad que tenía con Júpiter y la oportunidad, la oposición de Saturno tuvo que dejar su hogar y ahora cuando se produce el trígono, sobre los 30, 31 años, es el descubrimiento del polonio. Cuando vivió la cuadratura Júpiter sobre los 20 y 22 años, se dio como ir a estudiar. Esa es la cuadratura sobre Júpiter. Cuando ahí estamos en el año, Es, ahí, ese, mírala ahí, el primo viene de Rusia, no es que ella vaya, sino el primo viene y él instaura como su laboratorio y ella puede, digamos, entrar como en ese aprendizaje de lo que su primo trae de los estudios con Mendeleev, ahí en la cuadratura, Martín. ¿Mm? bueno, esta cuadratura que es un esfuerzo. En el método Hoover, la cuadratura es Marte, es activación de la energía, es asumir un reto, no es nada malo. El reto es poner la energía en movimiento en función de Júpiter, de aprender, de expandirse.
A los 30 años, esto que ocurre a los 20, 22 años, a los 30 años, que es donde estamos ahora, 31 años, puedes correr por favor, es un trígono, y el trígono significa que lo que fue un esfuerzo de aprendizaje con su primo es ahora un descubrimiento. El trígono es una elaboración profunda. Tú nos mostrabas el triángulo dominante, que significa que eso iba a dominar su vida laboral, su vida profesional. Ese descubrimiento, ella no lo sabía en ese momento, por eso hablamos de que hay un plan preconcebido por el alma para el desarrollo evolutivo. Ella en su personalidad no lo sabe, como no lo sabía que en el momento en que se va a estudiar a los 20, 22 años con su primo, o se dedica a estudiar con él, que unos años más adelante iba a tener un gran descubrimiento, el polonio y el radio, y que eso iba a dominar su vida, pero también casa 6, su trabajo y su salud, como lo veremos más adelante. Observemos que la vida va eslabonada, las edades no se pierden. Esto nos ayuda a hacer una revisión muy profunda de conciencia porque las edades no se pierden, se eslabonan, tienen una continuación. Todos los eventos, más que el evento, es un proceso de desarrollo dentro de nuestra conciencia que se ve reflejado en el espejo del mundo a través de eventos, pero lo más importante es el proceso interno que se está dando. Muy bien, entonces ya en el punto de la edad llegando a Urano, hace, digamos, ese florecimiento muy, muy, muy grande y también empieza a vivirse una etapa de muchos cambios en la vida de Mari y su esposo. Aquí presenta su tesis doctoral en el año 1903 y pues una mención cum laude, una tesis laureada totalmente y pues a su vez también el reconocimiento no solamente en el ámbito de su campus universitario, sino ya también con ese punto de la sobre Urano, el reconocimiento eh, a nivel mundial con el haber ganado el Premio Nobel de Física. Tanto Mari como Pierre ganan el 10 de diciembre de 1903 ese Premio Nobel. Démonos cuenta cómo estos trígonos a estos dos triángulos, ¿sí?, de talento realmente muestran claramente pues todo, cuando el punto de la toca un vértice de una estructura, es como si toda la energía que hubiera allí pudiera salir, pudiera expresarse a través del planeta que está en el ángulo de esa estructura. Entonces hay gran cantidad de bagaje de la persona, del ser para ser entregado. Y en el lugar que corresponde aquí Urano, en esta zona cardinal, es altamente visible y por lo tanto fue muy, muy reconocido por el entorno. Esto implica una gran cantidad de cambios. Aquí les dejamos este texto que habla de cómo la fama les genera, pues a su vez, cambios en su vida cotidiana. El premio fue un premio grande, corresponde a lo que podría decirse actualmente la suma de $15,000, de ser, digamos, de trabajar en unas condiciones muy limitadas desde lo económico, entrar a tener muchas posibilidades para abrir sus investigaciones, pero a su vez también en empezar a ser reconocidos, pues a ser famosos científicamente generó que hubiera una gran movilización y ellos perdieran como su misma, digamos, su intimidad, su capacidad de poder trabajar tranquilamente. Eso genera Urano. Así como, digamos, es ese reconocimiento de lo que se da en lo científico, Urano maneja, tiene que ver todo lo que es lo nuevo, lo innovador, la ciencia, la tecnología. También en la vida personal genera una gran cantidad de desajustes que les tocó necesariamente vivir a ellos. Aquí entonces ya vamos con el punto de la entrando a la casa 7 y en la zona cardinal de la casa 7 se habla
por el gráfico del punto de la edad de un cambio vital. Estamos saliendo a la zona consciente de la carta, ya estamos dejando esa mitad inferior de la carta y entramos a la zona más solar donde todo se hace mucho más visible. Claramente esto se ve en el punto de la de ella y en todos nosotros se ve claramente cómo cuando cruzamos ese momento del descendente estamos en resonancia por oposición con el ascendente, es decir, con el punto del nacimiento. Se está cerrando un ciclo del inconsciente y se está empezando a abrir una fase de la vida donde hay la posibilidad de estar mucho más conectados con lo que es la vida misma. Aquí en este cambio vital se da el nacimiento de la segunda hija, pero Urano también da la situación de que ya la salud empieza a generar cambios en ella. Urano genera situaciones a nivel endocrinológico, a nivel hormonal. Su mismo trabajo, ella en ese momento no sabe, ellos en ese momento no saben de las consecuencias de la manipulación sin protección de estos materiales radioactivos. Entonces todo esto empieza a tener una repercusión sobre Saturno. Recordemos sobre la tabla de planetas como Urano tiene una implicancia sobre Saturno, que es el cuerpo físico, y ella físicamente se siente agotada. Su segundo hijo es un aborto y el tercer embarazo da la posibilidad del nacimiento de su segunda hija. Entonces, Hay una cosa, ¿sí? vale, es que ese trígono a la luna está ubicada en la edad de los 10 años, resuena con la muerte de su hermana, y aquí es la muerte por un aborto, pero también el nacimiento de una hija. La hija anterior que se da sobre los 30 años, si no estoy mal, también obedece a un contacto del punto de la edad a esa luna en casa 12. Entonces observemos cómo lo que ella sufre en esa edad, esa pérdida de la hermana y de la madre, cada vez que resuena por los aspectos, porque estamos viendo el ciclo de aspectos, tiene un aprendizaje con el suyo emocional. En casa 2 yo tengo, que ha sido tener sus dos hijas, pero también volver a enfrentar la muerte a través del aborto, en este caso, en esta época, de uno de sus embarazos. Esto para que lo tengamos en cuenta en nuestra carta. Todo esto lo van a encontrar mucho más detallado en el libro El reloj de la vida. Lo que nosotros hacemos es mostrarles para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja la biografía con el punto de la edad y cómo podemos ir encontrando un proceso de desarrollo. Bien, entonces aquí tenemos cuando el punto de la edad sigue avanzando hacia el punto de inversión de la casa 7, se habla de una revisión del modo de vida y crisis de pareja, justo pasando por la zona del punto de inversión, entrando en esa zona fija. El 19 de abril de 1906 muere su esposo. Entonces aquí hay un replanteamiento muy grande para ella, donde tiene que asumirse, digamos, se activan todos sus miedos, sus temores. Este trígono a Saturno de alguna manera es vivido también como una, diríamos, una vivencia adicional de pérdida, que se da inicialmente con la pérdida de su madre siendo niña a los 10 años, la pérdida de su hermana, y que ahora se da con la muerte de su esposo. Entonces es como, digamos, nuevamente una situación donde se da esa crisis y donde tiene que asumirse ella continuar con su camino sola. Sí, de todas maneras, el trígono es una energía muy fluida que consolida, y la muerte de su esposo, que es repentina, es atropellado por una bicicleta, si no estoy mal, tú me corregirás si fue así, Por un carro de por un caballos. carrito, Ujú. Un ¿sí? Eso, carruaje, por un carro, por un coche, por un coche. carruaje, vuelve a retomar esa creencia de que no se va a abrir más al amor. Un trígono produce es una fuerza de estabilización, y estamos viendo es porque su luna, su yo emocional es muy sensible. Ella tiene cáncer en la casa 7, el encuentro con la pareja, y tenía la idea de un hogar.
de una pareja, el signo va por dentro de cáncer de hogar, pero con la presencia de Urano en la casa 7 nos advierte de que van a haber cambios desde muy niña en el concepto de familia, de hogar, de pareja, para abrir la conciencia a otros procesos, como lo vamos a ver que a partir de este proceso ella se enfoca entonces en el desarrollo de lo que elaboró con su esposo, que es dedicarse al descubrimiento y el trabajo profundo de la radioactividad aplicado al beneficio de la humanidad. Bien, bueno, aquí habla nuevamente de que ella cae en una profunda depresión, nuevamente como que se hace esa resonancia con su luna, el punto de la toca la luna en un trígono, eh, pero ella debe continuar, ya es madre de 2 hijas, entonces es como que ya la experiencia que se da, le da como la fuerza y y las herramientas en su ser interno para continuar, y ella de una manera muy valiente retoma la cátedra que llevaba su esposo. Ella asume esa cátedra y se convierte en la primera mujer que dicta cátedra en esta universidad de la Sorbona. Entonces hay como un bagaje también que le da la fuerza para poder seguir adelante, ese trígono del punto de la A a la luna. Bien, avanzando el punto de la edad, nuevamente volvemos a encontrar que se activa la oposición Saturno-Júpiter, que como vimos es una herramienta de su grado de inteligencia muy grande, de una capacidad analítica muy profunda, científica muy profunda hacia adentro de ella. Y sobre la edad de, de los 45 años, ella gana el Premio Nobel de Química en 1911 en reconocimiento de sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento. El punto de la edad aquí está en un momento de reorientación del matrimonio, familia y profesión, dice allí en el gráfico. Empieza la etapa de la crisis de los 40 años, empieza a avanzar por la casa 8, empieza a darse un proceso de cambio, muerte y transformación. Y esto, y a su vez, en el caso de ella, el punto de la va avanzando ya hacia el nodo norte, que es un rectificante claro de lo que viene claramente a dar a entregar el ser, el alma. Punto de la avanzará hacia Virgo y ya como que todo el sufrimiento, todo lo que se da en términos de dolor se va convirtiendo en luz, en este caso al servicio de la humanidad. Sí, observemos de nuevo cómo el punto de la edad, al hacer la oposición a Júpiter, está conectada con esas vivencias de los 8, 9 años, y luego la cuadratura que vimos cuando ella empieza a trabajar con su primo, luego el trígono con el descubrimiento del radio y del polonio. Ahora es el premio Nobel y nuevamente se produce el triángulo de eficiencia, producto de un trabajo de seguridad continuada en el tiempo. Entonces, eso nos está mostrando cómo las oposiciones y las cuadraturas cumplen otra función muy diferente que hemos visto normalmente, porque es un aspecto de conciencia, donde la persona va retomando partes de su vida y las va potenciando y elaborando. En la casa 8, justamente la etapa 42, 48 años llama la etapa de la muerte y la transformación o la crisis de la mitad de la vida. Y en esa parte 42, 44 es la reorientación en la profesión, la familia, el matrimonio, que en este caso a través del premio Nobel le da un nuevo impulso o sentido, una nueva dirección a su vida. Bueno, entonces el punto de la edad ya está tocando aquí el punto de reposo de la casa 8, donde se encuentra el nodo norte de la carta de Marie Curie, oposición a la luna. En ese momento es el momento en que ella se abre a crear los institutos Curie de radio. Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial
y se hace muy necesario esta herramienta de diagnóstico. Ya se ve la utilidad en la medicina del radio, de la importancia que tiene para poder hacer diagnósticos de estructuras internas, situaciones de trauma, fracturas o lesiones de tejidos blandos incluso, pero sobre todo lesiones traumáticas que se ven a través de los rayos X. Sin embargo, allí en este momento es como si la herramienta que ella entrega tuviera un poco como un rechazo de parte del mundo masculino, porque pues eran hospitales de guerra donde había prácticamente solamente personas militares que eran hombres. Entonces eso generó como un rechazo, más sin embargo ella asumió su fuerza y puso al servicio, ahí en esta foto se ven los carritos donde se, se transportaban todos como esa tecnología, digámoslo así, uraniana de ella en ese momento para hacer sus estudios radiológicos y empezó a demostrar el valor que tenía los rayos X y se desarrolla, esto a partir de la Primera Guerra Mundial genera un desarrollo donde hay toda una ciencia muy profunda del rayos X que fue por mucho tiempo la herramienta de medicina que tuvo un gran desarrollo y una gran agudización como ayuda diagnóstica. Entonces fue una crisis de frustración por ser femenina, por el rechazo que había y los escenarios masculinos donde le tocó implementar su herramienta, pero a su vez también el desarrollo de su nodo norte, poner al servicio de la humanidad todo lo que era su bagaje de vida. Cuando el punto de la edad toca el nodo norte, tenemos la oportunidad de avanzar de una manera bastante importante a nivel evolutivo y al servicio de los demás. La casa 8 también tiene que ver con un compromiso para entregarle a la sociedad lo que elaboramos en nuestra casa 2. Lo que yo tengo en casa 8 se pone al servicio de los demás y con el nodo norte es la creación de ese instituto. Observen el sextil del punto de la edad también a Urano, que a los 36 años fue el premio Nobel que ellos consiguieron. En este momento se concibe como un instituto, ya creo. También hay un trígono a Plutón, nos está hablando de un movimiento transpersonal. Lo que ella está haciendo va a generar, ya tiene una madurez y un poder a través de la ciencia, y un sextil al Sol es el reconocimiento de sí misma. También nuevamente está en oposición a la Luna, que fue el momento a los 10, 12 años de pérdida de su mamá, de su hermana, como aquí en el tiempo se convierte es en entregarle a la humanidad una forma de salvar vidas a través de la creación de este instituto. La casa 8 también son herencias o legados. Es un legado con el nodo en la casa 8, a pesar de la resistencia, porque la casa 8 tiene bastante temas del estatus social y de las reglas de juego y le tocó abrirse espacio en ese mundo, ver ciertos paradigmas personales y sociales, tanto en ella como en los demás, para poder ofrecer su nodo norte, su elaboración, tarea de desarrollo en esta vida. Sí, y en la medida que avanza el punto de la edad por todo este sextil de este cuadrado mágico que tiene ella, vienen muchos reconocimientos, vienen invitaciones, vienen apoyos económicos que le permiten a ella avanzar en su parte científica, en todos sus experimentos. Viene la posibilidad de viajar a Estados Unidos, viene la posibilidad de poder aislar mayor cantidad de radio para más máquinas. Viene la entrega de las licencias que ella tenía de sus investigaciones al mundo. Es decir, como una entrega al mundo, entrando ya a casa 9 de todo su conocimiento. En el punto de la sobre el sol, ya en la casa 10 en el medio cielo, se habla del punto culminante, una satisfacción de expectativas vitales, es como un grado de madurez y de liderazgo que en este caso era externo, pero que en todos de alguna manera es
también un liderazgo interno, una madurez interna, una madurez de nuestros procesos vitales, una integración de muchas cosas, una conciencia mucho mayor de muchos temas porque la experiencia de la vida misma lo facilita. Entonces la casa 10 habla de el desarrollo de la vocación, es una fase de autoridad y de individuación. Entonces aquí en el sol, cuando el punto de la hada toca el sol, es un punto de máximo reconocimiento, ya ella se convierte en una imagen guía para los demás, ya toca, está entrando aquí al medio cielo y es pues lo que les estaba comentando, hay muchos apoyos y muchos reconocimientos honoríficos. Cuando ya se toca el punto de la edad, se parte hacia esta estructura, cuadratura Saturno-Júpiter. Observemos cómo se sale de esta estructura cuadrangular con aspectos azules, sobre todo en esta etapa de la vida. Entramos en la fragmentada, que es una cuadratura. Ella es una estructura de una energía muy fuerte sobre casa 10. Estamos en la zona, en la zona del punto de inversión, que lo vamos a encontrar en el gráfico como crisis de aislamiento y resignación. Entonces aquí hay como una cierta frustración, como que se cierra un ciclo de la vida y es cuando al pasar por el punto de la edad por Saturno empieza a haber una manifestación clara del deterioro físico. Los análisis de la fórmula sanguínea empiezan a salir muy mal y empieza a verse, ella se va dando cuenta del riesgo que ha corrido tantos años en la manipulación de estas sustancias, empieza incluso a enseñar cómo debía de ser el cuidado en el manejo de estas sustancias, más sin embargo ya su cuerpo estaba, digamos, pasando la cuenta y pues ella desarrolla una leucemia por los Cuando, rayos X. cuando el punto de la edad hace una oposición 36 años atrás, y aquí nos lo dice el texto, hace 35 años atrás empezó la experimentación con el radio, pues 36 años después es como la luna llena o la oposición, se completa el ciclo y Saturno indica un momento de separación, porque ya llegó el tiempo donde algo maduró demasiado o es demasiado crónico y necesitamos un cambio, necesitamos hacer unos replanteamientos. En este caso, su obra está completada, pero su salud de alguna manera ya está resquebrajada. Saturno tiene que ver con nuestro yo físico. En el método Hubers tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro espacio, con nuestro tiempo y el desgaste de ese cuerpo. Observen las cuadraturas de Saturno a Júpiter, no tiene aspectos de sextiles ni nada, hace que ella empiece a enfrentar en su cuerpo las secuelas crónicas Saturno de un trabajo que al comienzo, por ignorancia, porque no tenía conocimiento de los riesgos, y la función de Saturno es protegernos. Llega sobre Saturno y nos dice, ya no se puede proteger, ya hay daño biológico y hay que hacer algunos cambios o abandonar algo. Nuevamente, el Saturno sobre Venus, Venus también significa el bienestar, pero también está mostrando que no está bien su salud física. Hay un trígono a la luna, que es el punto nuevamente, esa luna en el nodo sur, su tema de las pérdidas, que antes había sido a través de la hermana, de la madre, luego una de las hijas, que uno de los embarazos que fallece, que no se da, y luego ahora directamente esa experiencia del riesgo de muerte vivido en su propio cuerpo. Observa es interesante como ese aprendizaje o esa evolución con el tema emocional. En este caso, para cada persona es distinto, por eso hay que contextualizarlo. Bien, con el punto de la edad entrando a la casa 12, el 19 de julio de 1934, Marie Curie fallece.
Tenemos aquí, dentro del ciclo del punto de la edad, la entrada en la casa 12 se define, digamos, entre el punto, la zona de estrés de la casa 11 y la entrada a la casa 12 se define como el punto de la zona de estrés, la edad del retiro, el comienzo del envejecimiento, y la entrada a la 12 como la finalización del ciclo vital y renuncia a aspiraciones. Acá podemos ver cómo el punto de la edad entrando a una casa también define eventos. No necesariamente hay un aspecto grande ni un planeta, pero la sola entrada a la casa 12 aquí está mostrando claramente el evento. Hay un pequeño semisextil a Saturno en conexión con la cuadratura Saturno-Júpiter, y pues allí se finaliza su ciclo vital, literalmente. Entonces, ese, digamos, como el cierre, claro, de su ciclo de vida en términos de todo lo que había entregado, y ya la casa 12 como esa casa de total aislamiento y ir hacia el centro de su ser, y en este caso pues ya el desencarnar, ¿no? La entrada en la casa 12 para cada persona es distinta. Lo que sí significa la casa 12 entre 66 y 72 años para las personas que están ahí o que han superado esa etapa de vida, es una etapa de volver sobre sí mismo, de retirarse de varias actividades para trabajar, tal vez por primera vez de una manera muy profunda con los contenidos internos. Por eso es una fase de aislamiento. Generalmente el aislamiento, cuando no se hace conscientemente, puede venir por temas de salud. También esta es una fase de liberación de nuestro ser interno, de los miedos, de las angustias, de los deberías. Y en el caso de Marie Curie fue liberarse ya del sufrimiento de su cuerpo y de su vida tan intensa para entrar en una dimensión mucho más profunda de evolución y de conciencia en este vehículo físico. Para cada persona es distinto. Hay personas que han superado los 72 años y entran a una nueva fase vital con mucha energía. Hay otros que después de los 70 años o después de los 66, depende de la involucración que hayan tenido en su vida con el cuidado del cuerpo físico, pues el cuerpo se deteriora y entran a ser como unos pequeños que requieren ser cuidados, o en otras personas se revitalizan. Esta fase es muy importante entenderla porque en nuestra cultura la casa 12, el aislamiento, la soledad es vista como algo terrible, y es una de las áreas de la vida más importantes porque está conectada con la gestación, cuando venimos al vientre de la madre antes de nacer, pero también con la gestación de los futuros procesos de esta vida y posiblemente de otras vidas. Entonces es una fase que requiere retirarse, aislarse de algunos roles que ya no son necesarios, y si lo hacemos, las circunstancias de la vida nos obligan a hacer ese proceso de retiro para tomar conciencia de estar con nosotros de la piel adentro. No significa que no haya compañía ni cercanía de personas, sino el foco de la conciencia va hacia nuestro interior. Muy bien, entonces este es el ejercicio que queríamos presentarles para que lo tengan como referencia en cuanto a cómo funciona, cómo se observa en los diferentes procesos vitales, cómo va evolucionando esa vivencia y esa experiencia, que era lo que hablábamos en la clase anterior, cómo se va integrando a través de los eventos que suceden y a través de la manera como se viven de manera muy personal esos eventos. Este es un ejercicio que muestra el ejemplo de una vida. Igual ustedes pueden a lo largo de su carta ir en cada uno de los puntos de la edad, de acuerdo al gráfico, colocando qué eventos han pasado en sus vidas, y van a empezar a hacer un análisis de cómo va siendo ese proceso evolutivo que se va dando con el punto de la edad, que marca, como decía Martín, como una serie de impresiones cuando está en un momento de la vida y cuando va avanzando y vuelve a tocar ese punto en otro aspecto. Entonces, dense el permiso y hagan el ejercicio tan valioso de mirar la integración del punto de la edad en sus cartas, en las cartas de sus conocidos. Este punto de la edad debe ser
combinado con los tránsitos, una potenciación muy fuerte y con otros movimientos. Sin embargo, el punto de la edad es como el director de orquesta de una obra que indica en qué momento, en qué casa, las casas se van construyendo en el tiempo, porque la necesidad de Marie Curie cuando nació no era casarse ni sacar una serie de descubrimientos para darlos a la humanidad. Cuando nació, los primeros 6 años era aprender a manejar este vehículo físico, como cualquiera de nosotros. Pero a los 36 años, 35 años después de su nacimiento y en oposición al momento del nacimiento, estaba recibiendo el premio Nobel. Esto nos indica que tenemos a lo largo de nuestra vida unas tareas vitales que se van desarrollando a través de actividades precisas y concretas en el mundo y también en nuestro proceso interior de desarrollo. La carta es como una semilla que luego, cuando el tiempo va a desencadenar ese tejido o va permitiendo la liberación de ese potencial, al igual que una semilla que contiene un árbol frondoso, es una pequeña bolita, pero ese árbol se libera con el tiempo, el potencial de la semilla va dando y va manifestándose todo lo que tiene ese árbol para dar. E igualmente también necesitamos entender que vamos a enfrentar como la semilla momentos donde hay lluvias excesivas o sequía o plagas, pero también momentos donde la semilla o al arbolito se le echa abono, se le poda, se le cultiva. Vamos a tener de todos los pasajes, experiencias de la vida, porque son necesarios para el desarrollo evolutivo en este vehículo. Muchas gracias por este momento, por compartir, Adi. Muchas gracias por presentarnos este trabajo de Marie Curie y una aplicación muy práctica. En el libro de los planetas está también un trabajo muy similar al final en el libro El Regalo de la Vida sobre la biografía de Carlos Gustavo Jung, puesta sobre la carta de él. Entonces los invitamos a que sigan profundizando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el live y que este material sea de mucha utilidad para la lectura de sus cartas y la comprensión del ciclo vital de sus vidas. Un abrazo y Hasta nos pronto. vemos en la próxima clase el próximo martes. Hasta luego.